Buenas, Boris. Hola, mi querido Juani. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, muy bien, feliz porque te he visto esta semana 2 veces, con lo cual es bueno, ¿no? Antes no nos veíamos tanto, ahora nos estamos viendo muy seguido, pero muy contento. ¿Tú qué tal? Lindos encuentros ya después de que volvimos a la cruda realidad una vez que se acabó el mundial. Aquí estamos. 40 días de fútbol. Ahora volvemos, como tú dices, a la cruda realidad, sin partidos que ver, pero bueno, lo disfrutamos. Y además con regalitos, ¿no? Y con regalitos. Aquí tenemos un nuevo integrante de nuestro set. Gracias a la página, fíjate, mis dos sobrinos Manolo y Coque armaron esta página de pronósticos, que no es una página de apuestas, es una página de pronósticos, se llama 91, muy interesante, muy fácil de manejar. Y fíjate que en una de esas apuestas que tenían, los pronósticos que tenía, me gané esta copa, 2.800 piezas que me robaron la paciencia 3 días. Pero al final te quedó bonito y quedó muy linda, así que ahí estamos. ¿Tú qué tal? Yo bien, bastante bien, contento, ya entrando a la última parte del mes de julio y de cabeza a las vacaciones. Agosto es un mes en el que todo se calma. Se calma, ¿no? En la tensa calma dicen por ahí, pero los chicos, menos buses, menos colegios, pero bueno, hay que disfrutar. Buen tiempo para disfrutar buena música, ¿no? Exactamente, buen tipo para ir en el auto, camino donde vayan de vacaciones, escuchando ya sea el podcast o los playlists que siempre les proponemos. Así que arranquemos esta noche Nunca fuimos normales. Fantástico, ¿no? Pero bueno, metámonos en esta nueva historia, ¿no? Y hay historias que empiezan, fíjate, con un aplauso, otras empiezan con una guitarra, pero esta empieza con un barco, con una familia que decidió dejar atrás todo lo que conocía, una maleta, 2 hijos pequeños, y un padre músico, una madre convencida que al otro lado del océano existía una mejor vida. No llevaban un centavo en el bolsillo, no conocían la lengua donde se iban, no tenían contactos, solo tenían esa certeza de que valía la pena echar el salto y empezar la vida. Empezar de cero, ¿no? Claro, y sin saberlo, aquella decisión cambiaría para siempre la historia del rock. Porque uno de esos niños crecería con una obsesión. No quería ser famoso, no quería ser rico, ni siquiera quería ser el mejor guitarrista del mundo. Solo quería encontrar un sonido. Y es un sonido que nadie había escuchado antes y dedicaría toda su vida a perseguirlo. Hoy no vamos a hablar solamente de una banda, gordito. Hoy vamos a hablar de inmigración, de familia, creatividad, de obsesión. Claro, totalmente. Y tú eres un inmigrante. ¿Qué tiempo viviste fuera del Ecuador? Chuta, 55 años, 26, 27 años fuera del Ecuador. Entonces tú vas a comprender, y además que ahora vamos a conectar con una parte de tu vida. Pero bueno, además de la creatividad, de la obsesión, del precio del éxito, ¿no? Y de un hombre que nunca dejó de preguntarse si podía tocar una nota mejor que la anterior. Porque algunas personas cambian una industria, otras cambian una generación, lo hemos visto en otros episodios, pero muy pocas cambian para siempre la forma en que entendemos un instrumento. Y como toda buena historia y de grupos musicales, estamos hablando de Eddie Van Halen y de la búsqueda del sonido perfecto. Y por eso, audiencia, gordito, bienvenidos a Nunca Fuimos Normales. Hoy día vamos a hablar de Van Halen, uno de mis grupos favoritos, un grupo bien especial, ¿no? Esta es mi camiseta de Van Halen, la debo tener 10 años, la amo, porque Van Halen también es parte del playlist de mi vida, y ahora van a nuestros amigos a acordarse de esas canciones, no discotequeras, fíjate, Van Halen, más bien una música mucho de conciertos, mucho de arenas, mucho de radio, ¿no? Pero no principalmente de fiestas. Pero a mí, para Van Halen, mi top of mind es Jump. Por supuesto, no, por supuesto. Porque cuando hablamos de Van Halen, casi siempre empezamos con una guitarra. Pero la historia realmente empieza mucho antes, ¿no? Empieza en los Países Bajos. Y por eso te decía que conectaba con tu historia, porque tú viviste... varios años, 7 años. ¿Dónde viviste? ¿En Rotterdam? En Ámsterdam, ¿no? Viví en La Haya, trabajaba en Rotterdam, y mi hija menor nació en Holanda. Imagínate, entonces conecta muy bien con tu historia, claro. Pero fíjate, ¿no? Esta historia empieza en los Países Bajos, después de la Segunda Guerra Mundial, en una casa donde la música no era un pasatiempo. Era parte de la vida cotidiana de esa casa. Y ya Van Halen era un músico profesional, el taita, ¿no? Había tocado clarinete, saxofón, piano. No era una estrella, pero entendía algo que marcaría la vida de sus guambras,
que era la disciplina. Como buen holandés, disciplinado. Y en esa casa no bastaba tener solo talento, había que trabajar. Y esos son los holandeses tal cual. ¿Así? ¿No? Bueno, y yo trabajé con holandeses algunos años al inicio de mi carrera profesional. Y efectivamente, ¿no? Ahí había el manual de lo que tenías que hacer, todo muy ordenado, todo muy meticuloso. Y claro, había que meterle mucho trabajo. Bueno, y en la casa de Jan Van Halen había que practicar, había que repetir una pieza hasta que se viera perfecta. Y quizás ahí nació la primera gran obsesión de Edward o Eddie, como se le conoció casi que inmediatamente, no con la guitarra, con mejorar, con hacerlo una vez más las cosas, con descubrir si podía todavía sonar mejor sus notas, ¿no? Y su mamá, Eugenia, aportaba algo completamente distinto. Eugenia, no sé si era De Indonesia, ¿no? efectivamente. Calma, sensibilidad, equilibrio, más calor, distinto a lo que son los holandeses, ¿no? Mientras que el taita era el que con rigor les enseñaba, ella en cambio les enseñaba humanidad, ¿no? Ser mucho más cercana a lo que es la parte de tener dos hermanos inseparables y que así debían continuar el resto de su vida, ¿no? Claro, Alex, un hermano, y Eddie. Lo curioso es que al principio Eddie no tocaba guitarra, estos tocaban piano normalmente, y lo hacía extraordinariamente bien. Y luego en su carrera, ya van a acordarse ustedes, inclusive cuando tú dices Jump, las grandes introducciones tal vez no es la segunda, pero luego del inicio de Van Halen, el segundo o el tercer disco, tienes muchos teclados en donde Eddie era el que hacía la música, ¿no? Claro, y él obviamente participaba en concursos de música clásica, ganaba premios, ¿no es cierto? Pero ahí te cuento una anécdota que es algo súper interesante. La virtuosidad de esa enseñanza y rigurosidad les llevó a Eddie a ganar concursos que sobre todo aprendía canciones escuchando y viendo cómo movía los dedos de la profesora. ¿En serio? Entonces él pensaba Muy que visual. tocaba perfectamente la canción y los jueces le decían, no, usted está interpretando, pero interpretaba extraordinariamente, ¿no? Claro, ahora el tema es cómo podía transformar esta virtud, digamos, porque lo que dicen es que Eddie nunca aprendió a leer partituras. Partituras, nunca, jamás. Sino, como tú dices, no podía repetir muy bien. Claro, ¿y cómo transformar esta gran virtud, te repito, en algo para Una expresión, su música o para expresarse correctamente, cual, sí. ¿no? Y claro, en 1962 la familia toma una decisión enorme, ¿no? Dejan Holanda y emigran a Estados Unidos. Como muchas familias inmigrantes, empezaron prácticamente de cero, como vimos al principio, ¿no? Idioma nuevo, sin plata, a buscar qué hacer, un país nuevo. Y así funciona. Salieron de su zona de confort a una cultura completamente distinta, que nunca es fácil, ¿no? Moverte de un país a otro, Imagínate. no tienes amigos, no tienes familia, no conoces el idioma, no sabes por dónde moverte, tienes que adaptarte, ¿no? Pero los hermanos Van Halen crecieron con una idea súper clara, porque además terminaron en California, ¿no? California. Que era, había que aprovechar esta oportunidad, o sea, lanzarse a lo desconocido porque sus padres les habían sacrificado, se habían sacrificado, ¿no? Todo para dárselas, y ahí hay una anécdota que me parece fabulosa y reveladora cuando eran adolescentes, y es que Alex comenzó tocando la guitarra. O sea, el hermano que es el baterista de Van Halen comienza tocando la guitarra y ellos los dos, Eddie estaba con la batería, hasta que un día decidieron cambiar de instrumentos. Parecía una decisión sin importancia, pero fíjate que esta decisión, en donde cada uno se sentía más cómodo, es decir, Alex, yo me siento más cómodo en la batería y Eddie más cómodo en la guitarra, cambiaron. Pero fíjate, encontraron el lugar en donde estaban y Eddie descubrió que la guitarra era el idioma que había estado buscando toda su vida. Mientras él buscaba cómo comunicarse con los nuevos amigos, con el nuevo barrio, con su nuevo entorno, encontró la guitarra, que fue lo que le ayudó en realidad a comunicarse con el mundo, ¿no? Fue tan brutal ese encuentro que se obsesionó, pues. Practicaba durante horas mientras otros jóvenes salían con sus panas, con sus amigos. Él se encerraba, escuchaba discos, probaba acordes, desarmaba equipos, experimentaba como su taita le enseñó cuando era guambra. Increíble, ¿no? Y con ese rigor holandés. Él no quería copiar a sus ídolos. Quería entender por qué sonaban como sonaban. ¿Quiénes eran sus ídolos? Jimmy Page de Led Zeppelin era una de las en donde él se fijaba mucho. Y al final, si tú escuchas mucho Van Halen, vas a ver muchos riffs de guitarra muy a lo Page, muy a los Zeppelin, ¿no? Exactamente. Bien interesante. Pero claro, quería entender por qué sonaban como sonaban.
Y esa diferencia fue lo que cambió todo. Porque copiar hace buenos músicos, pero hacerse preguntas puede cambiar efectivamente la historia. Bueno, ¿cuántas veces hemos confundido talento con destino, no? La historia de Eddie demuestra que el talento abre una puerta, pero la disciplina es la que te ayuda a llegar donde quieres ir, ¿no? Hacia dónde quieres llegar, que es la parte importante. Pero bueno, esa era parte de lo que estaba gestándose en la familia Van Halen. Tal cual. Dos chicos que comenzaban a moverse en el mundo musical, ¿no? ¿Por qué no le pones un poquito, una introducción? ¿Por qué no le pones ¿Sabes cuál es una canción espectacular para comenzar? La de Running with the Devil. Para un poco comenzar a poner música. Ahí de este tipo de, digamos, de la música que tienes con estos manes, sobre todo cuando empezaron. Entonces empezaron algo interesantísimo en California, que eran los yard parties, ¿no? O Yeah. en los patios de las Sí, casas, ok. ¿no? Que la gente alrededor, digamos, siempre abrían estas fiestas de 20, 30. Prestaban su 40. patio para que la gente Manes vaya. llegaron los a chicos tener de- 2.000, 3.000 personas en esas Ya, tocadas. seguramente ¿no? ya no eran en el patio, sino en los parques de las urbanizaciones. Una de las cosas fabulosas de Van Halen es que lograron construir este espacio de música para todos en las casas o en las calles. ¿no? Fantástico. Esta canción, Qué brutal. esta canción, pero fíjate, esta me conecta mucho a mí, porque esta canción es un cover que hace Van Halen y me parece una súper buena opción comenzar con You Really Got Me. Es una canción de un grupo que se llama The Kinks, un grupo 60s, ¿no? Exacto. Pero imagínate qué tanto les habrá impactado. Que en sus primeros discos incluyen, en su primer disco, en el Van Halen 1, que es del 78, incluyen este que es un cover de The Kinks. A mí me lleva a las 2 de la mañana entrando al blues para terminar a las 6 farreando Claro. hasta que nos El boten. blues sí te ponía esta música. Claro que sí, El pues. blues sí te ponía A esta lo música. bestia. Pero bueno, Hay algo en ese sentido que hay algo que suele olvidarse cuando hablamos de este tipo de grandes bandas, ¿no? Y es que antes de llenar estadios, es lo que te decía, ¿no? Tuvieron que llenar bares, antes de vender millones de discos tuvieron que convencerse a una veintena de gente que les escuchaba, que serían buenos músicos o que tenían buenas propuestas. Y antes de convertirse en Van Halen, estos manes eran simplemente 4 pelados, 4 jóvenes tratando de pagar la renta, tocando donde les dejaran en bares de cualquier tipo, ¿no? claro, y durante estos años, los hermanos Van Halen tocaban en las fiestas de los colegios, bailes, patios, como tú decías, garajes, cualquier lugar servía. Lo importante era tocar, donde les presten el espacio, ahí estaban ellos. No había camerinos, Claro. no habían técnicos, no habían contratos, había cables, había amplificadores viejos y mucha gana de mostrar que podían hacer algo diferente, y entre aquellos primeros grupos apareció un joven imposible de ignorar. Claro, pero fíjate, estamos hablando ya de David Lee Roth, Exactamente. que era el que les alquilaba los amplificadores. Tal cual. Entonces, este dice, oye, ¿y tú qué haces? Este era, primero, el dueño de los amplificadores. Segundo, karateca, en artes marciales. No me acuerdo exactamente cuál era Exacto. la disciplina que tenía dentro de artes marciales, pero un tipo con una elasticidad salvaje. Y ahí hay una foto de David Lee Roth saltando en la canción Jump. Y esto no era preparado, el tipo era lo que normalmente hacía cuando entrenaba karate. Fantástico, ¿no? Tenía una energía desbordante, mientras que Eddie, fíjate, era muy reservado. David ocupaba toda la habitación, era el frontman que una banda quería. Guapo, con un pelo justo de esa época, ¿no? Atlético, con una personalidad salvaje, era el frontman que todos querían. Pero claro, no era el mejor cantante de Los Ángeles. Tal cual. Pero claro, tenías algo que no se aprende, tenías el carisma, que es lo que te digo, y con eso ya comenzabas, porque aprender a cantar puedes aprender, pero aprender a tener carisma es una de las cosas más difíciles que Y existen. una de las cosas ahí que encontré investigando sobre cómo David Lee Roth entra, sabes que la decisión es una decisión logística y de costos. Por supuesto. Porque era tan caro, era lo suficientemente caro los equipos, que para reducir costos en la operación del grupo, le deciden integrar al David Lee Roth
y eso les reduce los costos de operación. Claro, o sea, prefirieron eficiencia a talento. Exactamente. Y eso podía hacerse pues, de una banda sonora mucho más grande de lo que realmente era, ¿no? Y eso también es un talento. La entrada de David Lee Roth más tarde se complementaría con Michael Anthony, un bajista sólido, con una voz perfecta para los coros, y quizá lo más importante, con un carácter que ayudaba a mantener unida la banda, llena de personalidades fuertes, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero claro, o sea, ahí un poco lo que tenemos que ver es que David Lee Roth viene a llenar un vacío que tenían estos, en donde efectivamente no tenían el cantante con más talento, pero en cambio tenían la persona estratégica que les convenía, ¿no? Y claro, sin saberse la alineación clásica, digamos, de Van Halen se estaba formando, porque el primer grupo que se conoce como Van Halen se llamaban en realidad Mammoth. Los Mammoths, exacto. ¿Sí? Un nombre que gustaba porque transmitía fuerza. Imagínate ese animal gigantesco, prehistórico, súper interesante. Pero había un problema. Había otra banda que ya estaba usando el nombre, ¿no? Y David Lee Roth hizo una propuesta sencilla. Y era ¿cuál es la propuesta? El apellido. ¿Por qué no llamarse Van Halen? Tal cual. Era un apellido fácil de recordar. Fuerza, que tenía fuerza, y sobre todo sonaba como el nombre de una marca. Con el tiempo, al final del día, descubrirían que aquella intuición, era la que les brillaría toda la vida, ¿no? Correcto, correcto. Y efectivamente hay nombres que terminan definiendo una época. Y crees, crees, uno dice, no, te hace la pregunta, ¿crees que una banda pueda cambiar su destino simplemente encontrando el nombre correcto? ¿O el nombre solo termina representando algo que ya estaba destinado a ocurrir? Acuérdate lo que vimos con Tears for Fears. Exactamente. Que no era un tema de marketing, sino era un tema que en realidad una convicción que ellos tenían, ¿no? Pero bueno, no era únicamente Alex golpeando la batería con una precisión impresionante, era Eddie, cada noche tocaba diferente, nunca repetía exactamente el mismo solo, nunca estaba completamente satisfecho, siempre encontraba una manera distinta de terminar una canción. Los músicos de otras bandas comenzaron a quedarse después de sus propios conciertos para ver tocar a Eddie. Uh-huh. Y no iban como fanáticos, iban como estudiantes y querían entender qué es lo que estaban haciendo estos manes, y salían con más preguntas que respuestas. En uno de esos conciertos ocurrió algo que cambiaría su destino, y entre el público estaba Gene Simmons. Gene Simmons. ¿No? Kiss. El bajista de Kiss. ¿Cómo le llaman? El diablo. El diablo, exactamente. Pero es espectacular porque fíjate, es decir, llega Gene Simmons, que ya era una banda que estaba consolidándose un poco antes que ellos, ¿no es cierto? Y les dice, oye, grabemos unas maquetas, ¿no? Y les dice, inclusive les dice, yo les financio parte de las sesiones de la música que ustedes hacen. Y aunque estas grabaciones, fíjate, nunca se publicaron oficialmente como un álbum, sirvieron para abrir puertas y dar confianza a la banda que todavía buscaba su gran oportunidad. A veces una persona te cambia la vida. No es quien te hace famoso, pero es quien te convence de que vale la pena seguir intentando, ¿no? Y siendo quien fue, Gene Simmons estuvo detrás empujando y vendiendo y ofreciéndoles a las disqueras lo que era Van Halen, lo que tenía, y no lo logró. ¿no? Eso es uno de los anécdotas bien interesantes, ¿no? Y en una presentación en el Starwood Club, el productor Ted Templeman quedó impactadísimo por lo que estaba escuchando. No veía una banda prometedora, veía un fenómeno. Poco tiempo después, Van Halen firmó con Warner Bros. Y aquello que había comenzado en un pequeño bar de Los Ángeles estaba a punto de convertirse en una revolución. Pero fíjate, lo que hemos hablado muchas veces, hay personas que llegan a nuestra vida y nos abren una puerta, ¿no? Un profesor, un amigo, un jefe, alguien que ve en nosotros algo que todavía no somos capaces de ver. Me recuerdo ahorita cuando entró el manager de los U2, ¿te acuerdas? Exacto. Que dijo, les voy a convertir en la mejor banda del mundo, a cuatro pelados que todavía ni siquiera soñaban en esos días. Ni soñaban, pero claro, la historia de Van Halen, fíjate, también nos recuerda la importancia de esas personas que aparecen en el momento justo, ¿no? Y en febrero del 78 apareció el primer álbum de Van Halen, ¿no? La portada mostraba 4 pelados, 4 jóvenes, pero nadie imaginaba que dentro de este disco había una canción de apenas 1 minuto y 42 segundos. Increíble. Que cambiaría para siempre la historia de la guitarra, ¿no? ¿Por qué no hacemos una pausa aquí, te parece? Aquí tenemos que escuchar. Porque esta canción se llama Eruption. Es un solo de guitarra. ¿Por qué no le pones un poquito, Juli?
Muy arriesgado, ¿no? Total. Muy arriesgado de lanzarse una canción, 2 minutos solo de guitarra, pero al final ellos lo que querían mostrar, y era Eddie el que se metía con su terquedad a decir, tenemos que mostrar que somos un grupo de guitarras. Dale, Pregúntale Juli. a Juli. Es tan brutal esta pieza, gordo, que ellos en el 78, porque estamos hablando, ellos eran 78, así es. eran los teloneros de Black Sabbath. Imagínate, Y era ¿no? tan brutal la fuerza con la que abrían esos conciertos, que los mismos Black Sabbath tenían la barra muchísimo más arriba para tocar, porque les dejaban a un público prendido y Imagínate, brutalmente una impactado. cosa de locos, ¿no? Pero claro, efectivamente hay discos que venden millones de copias, hay canciones que se vuelven himnos, lo hemos visto. Hay momentos que cambian para siempre la manera en que entendemos un instrumento. Y eso fue Eruption, lo que acabamos de escuchar. Y la historia de cómo llegó el álbum demuestra que muchas veces las mayores revoluciones nacen cuando alguien decide grabar aquello que otros habrían dejado como un simple ensayo. Tal cual. Tomar un riesgo, ¿no? Muchas veces hay que tomar riesgos en la vida y en este caso a Van Halen le valió la pena. Y pues en ese sentido hay personas que cambian una profesión, hay personas que cambian una industria y muy de vez en cuando aparece alguien que cambia la forma en que el mundo entiende un instrumento. Y ese fue Eddie Van Halen. Pero lo más curioso es que él nunca salió de su casa pensando... Voy a revolucionar la guitarra, dices tú. Exactamente. Claro, no, pero él solo quería escuchar un sonido que existía en su cabeza y que todavía nadie sabía cómo producir. Mientras otros guitarristas practicaban escalas, Eddie desarmaba guitarras, quitaba piezas, mezclaba sonidos, soldaba cables, no sé qué más hacía, ¿no? Probaba diferentes pastillas, cambiaba puentes. O sea, realmente era un mecánico electrónico que inventaba combinaciones imposibles y su guitarra nunca fue una reliquia, era un experimento permanente, un laboratorio, un Frankenstein, ¿no? Claro, y quizás ahí empezó toda la diferencia. Mientras muchos protegían sus instrumentos, él los transformaba. Había noches enteras en las que no escribía canciones, no componía, no ensayaba para el siguiente concierto, simplemente buscaba un sonido, el sonido que tenía en la cabeza desde niño. Y movía un amplificador unos centímetros, cambiaba el voltaje, probaba una válvula, escuchaba, volvía a empezar, porque eso es lo que era Eddie, ¿no? No perseguía notas, perseguía sensaciones. Es lo que decía, ¿no? esa virtuosidad de una persona que está obsesionado con eso que siente. Y recordemos que no leía partituras. Exacto. Y de ahí seguramente tuvo que empezar a escribir para poder tener una continuidad de cada una de las canciones. Uh-huh. Y hay personas que aceptan el mundo como es, y hay otras que pasan la vida preguntándose, ¿y si existiera una manera mejor de hacer las cosas? Muchas veces la innovación no nace del talento, nace de la inconformidad. Y con el tiempo él llegó a construir una guitarra que parecía hecha con pedazos de otras, ¿no? Una mezcla de cuerpos. Mástiles, pastillas, pintadas con franjas rojas, negras, blancas, que terminaban siendo al final del día un símbolo de rock, que es la foto que tenemos de atrás. Un mundo que al final esa guitarra la conocerían como un Frankenstein. Frankenstein, de Frankenstein, ¿no? Una mezcla de miles de otras cosas, y que él mismo la bautizó. Pero para Eddie, claro, esto no fue un objeto de colección. Él no pensaba de esa manera, sino era simplemente la herramienta que él necesitaba. Más poder de una marca, mejor claridad del que hacía el mástil o la parte esta de la guitarra. Y esto comenzaba a acercarse al sonido que él imaginaba, ¿no? Y es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Algo súper inesperado. Durante un descanso, Eddie comenzó a calentar. No estaba interpretando una canción, era un ejercicio, una rutina, algo que hacía siempre antes de empezar a grabar. Claro, fíjate, y el productor de ellos, el manager, productor, Ted Templeman, dejó de hacer lo que estaba haciendo y comenzó a escuchar unos segundos y dijo, oye, aguanta, esto tiene que quedar en el disco. Y respondió, no, estoy simplemente calentando. Le dice, estaba incompleto, que era solamente un calentamiento, imagínate, ¿no? Pero ahí es la genialidad también de los productores, ¿no? Entonces Templeton insistió y dijo, no, tienes que seguir, y así fue como al final del día Eruption se creó, nació, ¿no es cierto? Sin letra, sin coro, sin estructura convencional. Claro, solo guitarra. Un solo de guitarra y músico hablando el idioma que había pasado años inventando. Esto es en el 78, como vimos. Uh-huh. Miles de guitarristas hicieron exactamente lo mismo. Levantaban la aguja de los tocadiscos, volvían al principio, escuchaban otra vez, ¿no? Y así intentaban descubrir qué es lo que estaba ocurriendo.
Muchos juraban que había dos guitarras, otros pensaban que la cinta estaba acelerada, algunos incluso creían que había un truco de estudio. La realidad era mucho más sorprendente. Había un solo hombre que estaba tocando de una manera tan especial que nadie lo había imaginado de esa forma. Y a pesar de que él no es el que lo inventa, porque ya existía, es el famoso tapping, que si hay videos en donde él está en el puente de la guitarra, no en la parte acústica, digamos, ¿cierto? Haciendo lo que se llama el tapping. Y esto no fue una invención, como te decía, de Eddie únicamente. Había guitarristas que habían experimentado con técnicas similares, pero este la llevó a otro nivel, la perfeccionó y efectivamente la convirtió en un lenguaje, ¿no? En una herramienta musical y sobre todo la hizo sonar natural. Yo ahí vuelvo a la mamá. Yo creo que lo que hizo fue humanizar esa técnica tan humana que la convirtió y la transformó en lo que es Van Halen y su sonido, ¿no? Y es como le recuerdas la primera vez que escuchaste algo y pensaste, puchas, eso no puede ser una sola guitarra. Todos tenemos esos momentos en el que alguien cambia para siempre nuestra idea de lo que es posible. Y con los años le preguntaron cientos de veces cómo había logrado esto, ¿no? Ese sonido tan brutal. Y todo el mundo esperaba una respuesta bien complicada, ¿no? Técnica o científica. No, o algún equipo misterioso, tan más misterioso que la Frankenstein. Pero Eddie siempre respondía con la misma sencillez. Solo estaba buscando mi sonido. El sonido que estaba en su interior, digamos, en su mente y que al final logró expresarlo, ¿no? Y quizás esa es la mayor enseñanza de esta historia que les contamos hoy día. Nunca intentó convertirse en el mejor guitarrista del mundo. Intentó convertirse en alguien irrepetible. La diferencia de las dos cosas es muy fuerte, ¿no? Que al final del día lo hizo una leyenda. O sea, se convirtió en una leyenda. Claro, y efectivamente hay gente que puede tocar mucho mejor el instrumento. Hay artistas que obligan al instrumento a hablar un idioma nuevo, pero Eddie hizo exactamente eso, ¿no? Lo más admirable, digamos, es que después de cambiar la historia de la guitarra, siguió comportándose como un aprendiz. Nunca dejó de experimentar. Claro, y claro, nunca dejó de hacerse preguntas, de cuestionarse, nunca dejó de creer que todavía podía haber algo más después de esa maravilla que había creado. Y es una obsesión, nos llevaba siempre a un siguiente capítulo, a seguir presionando, a seguir empujando, porque mientras el mundo empezaba a llamarlo genio, ¿no es cierto?, él seguía tratando en pequeños bares, tocando, explorando, tomando la guitarra, una guitarra prestada, una improvisación, un jam, tocando como si todavía algo había que demostrar. Claro, y esto que tú mencionas de tocar en un bar X, hay una historia que resume perfectamente quién era Eddie cuando se apagaban las luces del escenario. Es decir, se acabó el concierto y esta gran historia no ocurre en el estadio, no ocurre tampoco frente a miles de personas, ocurre en un bar X en donde los que estuvieron esa noche, la historia que te voy a contar, dicen que es una noche que no van a olvidar nunca en su vida, ¿no? Entonces, esta es la historia de Eddie entrando a un bar después de un concierto, se iba a tomar una cerveza y había un grupo de chicos, un grupo tocando ahí. Y Eddie en uno de los intermedios le dice, oigan, chicos, ¿creen que pueda tocar con ustedes? Es un grupo buena onda, ¿no? En un bar local. Dice, claro, vente, ¿qué te gusta tocar? La guitarra, dame la guitarra. Y saca Eddie sus mejores, ¿no es cierto?, notas. Y le dicen, oye, disculpa, ¿de dónde? Claro, el tipo estaba con gorra, con una chompa, ¿no? Y dice, no, yo soy Eddie Van... Y alguien lo reconoció, el público. Yeah. Dicen, ese es Eddie Van Halen. Entonces, como en Back to the Future, cuando ¿cómo se llama el protagonista de Back to the Future? Marty toca en el concierto del high school de la mamá y se lanza el brutal, ¿no? Claro. Pero esa es la naturaleza de él. Yo no quiero ser el héroe, yo no vengo a que me reconozcan, sino que a mí me gusta tocar la guitarra. Y es exactamente lo que llama la atención de los grandes músicos. Cuando bajan del escenario, dejan de ser leyendas, vuelven a ser personas, se mezclan con la multitud. Y quienes conocieron a Eddie Van Halen así coinciden en ese tipo, ¿no?, que era un tipo increíblemente sencillo. Claro, porque no necesitaba demostrar quién era. No caminaba como una estrella de rock, caminaba como un tipo curioso, caminaba como alguien que todavía estaba aprendiendo, todos los días mejorar. Existe una historia que, claro, en esta noche lo que te decía en este bar, pero no iba con cámaras, no iba nadie. Entonces, imagínate lo que te cuento, ¿no? Llegar y que de pronto en este bar la gente que estuvo ahí, una suerte brutal que esa noche les tocó escuchar a la banda de todas las semanas con la guitarra
Eddie Van Halen, ¿no? Y en ese sentido, Eddie Van Halen era un tipo generoso, ¿no? Y hay una anécdota que creo que además generó mucho, no sé si problemas en el grupo, pero fue que le invitaron a tocar en Beat It, Claro, ¿no? Quincy Jones. Quincy Jones. Y él fue a contribuir, no porque iba a un negocio, sino porque quería hacerlo. Lo ¿no? único que pidió, y eso creo que lo comentamos en alguno de los episodios nuestros. Primero, Quincy le llama 3 veces. Le dice, me estás jodiendo, tú no eres Quincy Jones, le cierra. Oye, Exacto, soy Quincy sí, Jones, tal cual. no, tú no eres de Exacto. Sierra. La tercera le dice, oye, no me cierres, Eddie. Soy Quincy Jones, si quieres llama, mi teléfono es este. Le llama y efectivamente, mira, estoy terminando un álbum de Michael Jackson. Michael todavía no era grande. Y llega y dice, ¿sabes qué? Con los miembros de Van Halen habían quedado que no iban a cobrar, a hacer otro tipo de participaciones. Exactamente. Y él dice, lo único, no te puedo cobrar, no, tú tienes que cobrar, no te puedo cobrar, no quiero que me saques en los créditos del disco, lo único que te pido es que tengas cerveza suficiente. Increíble, ¿no? Y se convirtió en el solo de guitarra de la canción más famosa que tiene Michael El Jackson. disco más vendido de la historia, ¿no? Qué Además, locura, ¿no? claro, pero fíjate, hay personas que hacen algo porque les da dinero, otras porque les da reconocimiento. Pero ¿cuántas hacen haciendo la misma ilusión cuando ya no necesitan demostrar nada? Y es ahí donde descubrimos quién verdad ama lo que hace, ¿no? Había otra obsesión que ocupaba gran parte del tiempo, los amplificadores, los pedales. Las válvulas, los circuitos, mientras otros músicos compraban equipos nuevos, estos manes y el Eddie los abría, los modificaba, los reconstruía. Quería entender cómo diablos funcionaba y podía sacar mejores sonidos, ¿no? Yo creo que si ya para uno es tan difícil tocar, imagínate entender cómo sale el sonido. Pero esto es lo que este loco quería, ¿no? Él decía que si él comprendía el instrumento desde adentro, también podía encontrar un sonido que nadie más tuviera. Y eso lo llevó a crear uno de los timbres de guitarra más reconocibles de la historia del rock. Y empatando con lo que tú acabas de comentar de Michael Jackson, ese fin de semana estaban cada uno tenían libre. Graban la canción y cuando sale la canción, los diferentes miembros de Van Halen escuchan la canción y dicen, oye, ese es Eddie. Porque inmediatamente identificaron, conocían a su compañero. Entonces no tuvieron que decirle, le dicen, oye, tú eres, sí, fui yo el fin de semana, le ayudé a Quincy Jones que me llamó. Pero no necesitaba ese reconocimiento para nada, ¿no? Lo que quería encontrar cuál era su nota y para que la gente pueda identificar quién era. Además, Van Halen modificó Beat It también. Bueno, modificó toda la canción. Toda La estructura de la guitarra, Tal cual, cuando, sí. cuando entraba el solo, cuál era la introducción, que acuérdate que participaron, ya me acordé, en el capítulo de Toto, es que hablamos de esta canción. Exacto, sí, así es. Porque los miembros de Toto armaron, el baterista y el guitarrista son los que arman la canción. Y llega Eddie invitado para el solo. Pero dice, disculpa Michael, le dice en algún momento, te cambié toda la estructura. Michael, en vez de enojarse, dice, wow, me parece súper acertado los cambios que están haciendo. Así es la genialidad de lo Van bestia, Halen, ¿no? Y al final del día, puchas, es esta genialidad del efecto y la combinación mágica que tenía este tipo, que casi la gente empezó a verle, siempre lo veían como un referente, ¿no? Entonces, al final ya buscaban cuál era el secreto de Eddie, ¿no? Su Claro. ruido, su grandiosidad, ¿no? Totalmente. Y la capacidad de pasar horas buscando una diferencia que nadie le dedicaba. Hay una frase que resume muy bien esa forma de vivir, ¿no? Nunca estoy completamente satisfecho con mi sonido. Qué locura. Imagínate eso por un momento. El hombre que cambió la guitarra seguía creyendo que podía sonar mejor. Y pues no nos pasa lo mismo en la vida. Yo diría que sí, alcanzamos una meta y enseguida empieza un capítulo nuevo. Así ¿no? es. Y quizás la felicidad no está en llegar, quizás la felicidad es estar buscando, es el camino. Y mientras el mundo comenzaba a llamarlo el mejor guitarrista del planeta, Eddie seguía levantándose y buscando una misma perfección o un mejor sonido, ¿no? Claro, pero todo esto, toda esa perfección de Eddie comienza a crear también fricciones en la banda. Hemos visto también otros ejemplos, ¿no? Porque mientras Eddie quería seguir experimentando, los otros, había quienes pensaban que Van Halen debía seguir siendo exactamente la banda que el público ya conocía. Y claro, cuando dos visiones del futuro empiezan a alejarse, la distancia termina apareciendo entre las personas, ¿no? Y claro, al final del día las discusiones ya no son necesariamente económicas, ¿no? Ni tampoco por egos. Fue una discusión que disparó
a partir de un teclado. Increíble, ¿no? Parece increíble. Un sintetizador. Es una cosa de locos. Y yo le quiero pedir al Juli, ahora que estamos hablando de sintetizadores, en la canción Jump hay dos partes y le pido al Julián que nos ponga separadas las dos partes. La primera parte, la introducción. Dale, dale, Juli. Dale. Échale vatios. Una maravilla. Pero fíjate, cero guitarra. Esto es Eddie en los teclados de su sintetizador y Alex en la batería. Entonces, la gente dice, oye, pero ustedes no eran un grupo de guitarra. Sí, pero estamos migrando a un nuevo Van Halen, ¿no? Y luego, ¿por qué no le pones no sé si tienes identificada la segunda parte de Jump, que es otra parte súper reconocible de la canción? Una maravilla. Y aquí es cuando ya David Lee Roth saltaba como karateca y era un showman y la gente llenaban todos de historia los conciertos que ellos les daba la gana, ¿no? Pero es alucinante, si escuchas bien ese sintetizador, a algún momento y en todas esas notas parece una guitarra también. Bueno. Entonces esa similitud y esa simbiosis que tenía de Genio. la maravilla de genio. Claro, pero claro, con esta canción comienza también a cambiar, digamos, a cambiar el sentido de la banda, ¿no? Y comienza el principio del fin de una etapa inolvidable de Van Halen, ¿no? Pues sí, son decisiones que parecen pequeñitas, ¿no? A ratos en la vida de los grupos, pero un cambio de sonido, un instrumento diferente, una idea nueva, y sin embargo hay decisiones que terminan cambiando el destino de una banda para siempre. Y eso fue lo que sucedió con Jump. Claro, esto es comienzo de los 80. Eddie llevaba tiempo fascinado con los sintetizadores. Muchos no lo saben, pero además era un guitarrista extraordinario. Como lo hemos visto desde chiquito, era un excelente pianista. El teclado no fue extraño para él. Se había formado parte de su vida desde niño y ahora quería llevarlo al centro de la música de Van Halen. Fichas, y el problema era que no todos estaban de acuerdo en el grupo, ¿no? David Lee Roth tenía otra visión. Creían que Van Halen era una banda de guitarras, de energía, de rock directo, ¿no? Y le preocupaba al final del día que un sintetizador vaya a cambiar la esencia del grupo, ¿no? La identidad, efectivamente. Claro, durante meses la discusión fue la misma. Una y otra vez, Eddie insistía, David se negaba, ninguno estaba dispuesto a ceder, ¿no? Y claro, es que hay cosas curiosas, no sé, no sé cómo decirlo, pero... Es que Eddie, al final yo creo que Gordito ahí ya tenía Eddie en la cabeza la melodía, ¿no? Ya la tocaba en su estudio, ya la grababa, ya la volvió a cambiar, ya la había trabajado, pero nunca lograba convencer al resto. Era hasta que un día dijo, bueno, muy simple, solo escúchenla completa. Claro. Y claro, y cuando terminó de tocarla, incluso los quienes tenían dudas dijeron, wow, esto es algo especial, ¿no? Pero fíjate, ¿cuántas veces una buena idea de estas encuentra resistencia simplemente porque rompe la costumbre? Claro. Y está el temor al cambio, te ¿no? saca de tu zona de confort, que es por supuesto lo que estaban haciendo. Y confundimos tradición con identidad, y no siempre son la misma cosa. En el 84 nace este álbum que lleva el mismo nombre en 1984, y el primer sencillo del disco era Jump, que acabamos de escuchar. Y lo que ocurrió después superó cualquier expectativa de nadie, ni siquiera de ellos, seguramente. Es que llegó Jump a ser el número 1 en Estados Unidos. Se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda. Es lo que te decía, para mí la recordación de Van Halen es Jump, ¿no? Y entró en rotación permanente en MTV, que es la famosa foto que tenemos ya embobados, digamos, de lo que eran los videos musicales. Y de David Lee Roth y su personalidad. Y llevó a Van Halen al final del día a un nivel de popularidad increíble, pero paradójicamente la canción que tantos problemas había generado terminó siendo la más exitosa del grupo, ¿no? Claro, en este disco hay otra canción que a mí me encanta, que se llama Panamá, que es, claro, del 84, Panamá. ¿Por qué no le pones un poquito, Juli, que es otra canción con un ritmo? Dale, Juli, esa canción es esa guitarra.
Muy, muy fuerte, mucha energía. Esto en vivo debe haber sido una cosa de locos. Claro, pero el éxito del disco no solucionó los problemas. Los hizo más grandes porque detrás de cada entrevista, de cada gira, de cada concierto, había dos formas distintas de entender el futuro. David Lee Roth quería show, espectáculo, saltar, patadas de karateca, ¿no es cierto? Teatro, esa es su personalidad, ¿no? Excesos, provocación. Eddie quería evolucionar musicalmente, en cambio, experimentar, componer, buscar los caminos que siempre ha estado buscando a lo largo de su vida. Y a la larga, ninguno de los dos estaba equivocado, sino que simplemente ya no caminaban hacia el mismo lugar, digamos así, ¿no? Y hay una frase que esta etapa resumida, ¿no? Mientras David se preguntaba, ¿qué quiere ver el público? ¿Qué se preguntaba Eddie? Eddie se preguntaba, ¿qué quiero crear yo? Y cuando esas dos preguntas dejan de tener la misma respuesta, la banda empieza a romperse. Por supuesto. Y además comienza el liderazgo, ¿no? ¿Quién lidera la banda? ¿Quién es el que está imponiendo las ideas o imponiendo el estilo, lo que se viene? Sí, es una pregunta que al final del día también sirve para la vida. Vivimos intentando cumplir las expectativas de los demás o nos atrevemos a seguir aquello que realmente queremos hacer, que nos impulsa. Las discusiones finalmente se hicieron públicas, fueron aumentando, la prensa comenzó a hablar, a encontrar y identificar las peleas y el ambiente dentro de Van Halen se volvió cada día más complejo, más difícil, ¿no? Claro, pero ya fíjate, desde el primer álbum en el 78 al 85 ocurrió lo que tenía que pasar. David Lee Roth dejó la banda. Para muchos era el final. ¿Cómo podría sobrevivir Van Halen sin la voz y el carisma que le habían convertido en unas bandas más grandes del planeta? Parecía imposible, pero Eddie no estaba pensando en terminar, estaba pensando, no sé, en qué piensas tú que estaba pensando Eddie. A ver, estaba pensando en ese proceso de que estaba pensando meter una voz femenina. ¿Sí? Y algún momento estuvieron hablando con Patti Smith. Imagínate la legendaria. La legendaria Patti Smith, de vocalista de Van Halen, ¿no? Pero, digamos, eso es un empezar otra vez, ¿no? Claro, ahí lo que yo me quiero imaginarme es un estudio vacío, ¿no? Una guitarra, ¿cómo era? Frankenstrat, apoyada contra el amplificador, un teclado encendido y un músico sentado solo, ¿no? Con todo el éxito, en la mayor etapa de su vida de creación, y no pensando en los titulares de periódicos, sino pensando ni siquiera en las ventas del disco. Sino, ¿qué se preguntaría? Claro, preguntándose ahora qué sigue, qué nos toca, por qué las grandes crisis al final del día te llevan a eso. A ver algo más. Nos obligan de cierta forma, Gordo, a ver cómo vivimos nuestro pasado y cómo queremos ver el futuro, ¿no? Si vamos a poder construir un futuro completamente distinto. Y Eddie Van Halen nunca fue un hombre que miraba hacia atrás. Al contrario, ¿no? Y ahí viene una etapa de incertidumbre en donde la banda más grande del rock del momento acababa de perder a su cantante. Y no es cualquier cantante. Era un tipo que la gente estaba enamorada de él, un tipo con una personalidad espectacular, un tipo con montaba un show espectacular. Y claro, los críticos ya anunciaban su final. Muchos fanáticos pensaban que ya nada volvería a ser igual. Pero fíjate, curiosamente, como el ave fénix o los renaceres que hemos visto, fue en este momento cuando Eddie entendió que el mayor desafío no era encontrar otro vocalista, era enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias ideas, ¿no? Y claro, aquí viene, no sé, otro de los cambios que le da vida a este grupo, ¿no? Y es donde nace esta idea de que nos han vendido durante décadas, ¿no? Que los genios nacen completos, que todo les resulta fácil, que el talento basta para sostener una carrera, pero la historia al final del día con Eddie Van Halen demuestra exactamente lo contrario, porque mientras el mundo lo veía como un hombre capaz de hacer cosas imposibles con una guitarra, él seguía luchando contra esas inseguridades que casi nadie conocía y que él enfrentaba silenciosamente. Claro, entonces aquí viene donde la salida de David Lee Roth deja un vacío enorme. No solo artístico, también emocional, porque se comienza a desmembrar la banda original con la que comenzó el sueño de estos chicos, ¿no? Y habían construido juntos una de las bandas más exitosas del planeta. Habían discutido, se habían reído, pero habían recorrido el mundo, claro, fíjate. Y de repente, claro, te encuentras con este vacío, todo había terminado, no tienes futuro, los titulares de los periódicos eran súper despiadados, eran duros. Van Halen
está acabado, nunca más volverán a ser los mismos, sin Rod la banda no tiene futuro, como que todo dependiera de una sola persona, ¿no? Imagínate leer todos los días en los billboards, en las revistas, en los críticos, el mismo mensaje, ¿no? Inclusive siendo Eddie Van Halen. O sea, muchas personas creen que el éxito te protege de las dudas. En realidad, al contrario, a veces las multiplica. Porque ahora no solo debes crear algo bueno, debes superar todo lo que hiciste antes. Y ese peso es enorme porque tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, ¿qué debe sentir alguien cuando el mundo entero piensa, o espera, mejor dicho, que vuelvas a hacer un milagro? Es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? En las profesiones nuestras, en el día a día. Exactamente. Y al final del día aparece el miedo, y ese miedo es difícil de manejar, son las famosas crisis. Y en esa época Eddie comenzó a refugiarse cada vez más en el estudio, ¿no? Que es lo que Que es lo que le podía hacer. gustaba. Su Exactamente. zona de confort, efectivamente, Tal claro. Y su estudio no era solamente un lugar para grabar, era su refugio, su laboratorio, su forma de escapar del ruido exterior. Mientras el mundo discutía sobre el futuro de Van Halen, él seguía haciendo lo que mejor sabe, crear. Tal cual. Pero claro, también aparecen otros compañeros de viaje. El alcohol, las drogas y más adelante problemas de salud con los que terminarían pasándole factura. Nunca habló mucho de esto. Nunca quiso que su historia estuviera definida por sus dificultades personales. Sin embargo, es imposible entender la vida de un genio de estos sin reconocer que detrás de este músico brillante había un hombre que también luchaba consigo mismo. No me parece extraño esto porque al final del día ahí tienes una contradicción muy humana, ¿no? Las personas más creativas pues, suelen ser súper exigentes con uno mismo. Y esa exigencia es una presión brutal que nunca se siente, nunca sientes que haces lo suficiente y siempre estás detrás empujando. Nunca crees haber llegado a la meta porque todavía hay algo más detrás. Siempre piensas que todo podía ser mucho mejor. Y Eddie vivía así el día a día, ¿no? Vivía con cada disco, con cada canción, con cada nota. Con cada concierto, con cada guitarra. Todos los días era una nueva oportunidad para perseguir una perfección que nunca terminaba de alcanzar. Y sí, estamos hablando ya 10 años de grupo y seguía buscando, ¿no? Y aquello, obviamente, la paradoja es, todo esto lo convirtió en una leyenda, ¿no? Que era exactamente lo mismo que muchas veces no le permitía disfrutar plenamente de sus logros. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Todos los días, todo el tiempo, te logras una meta, creciste en tu profesión y ahora ¿qué va a pasar? Cambió la industria, cambió la tecnología, hoy día es tan rápido eso que todo es efímero, ¿no? Es cuando cierras un capítulo o llegas a una meta, a mí me pasa cuando yo soy triatleta, o era atleta antes de romperme la pata. Terminas de entrenar 6 meses, 7, 8 meses la carrera y entras en una profunda depresión, entre comillas, y ahora, ¿qué más puedo hacer o qué quiero hacer? ¿no? Y eso es lo que nos preocupamos, o hacemos... Totalmente, y esto siempre lo llevamos a la vida nuestra, ¿no? Yo te tengo a ti cercano y a mis amigos Carlos y Marisa, que hacen triatlones y están en todas sus carreras, y yo digo, ¿y ahora? Qué locos estos, cada carrera que terminan, que nosotros los seguimos permanentemente. Y yo digo, ¿será que ya se cansaron? No, ellos ya están pensando en la siguiente carrera, en qué lugar del mundo la van a hacer, ¿no? Y claro, obviamente, todos estamos preocupados por la siguiente, ya sea en las maratones, en la música, en tu vida profesional, en tu vida personal, pero la búsqueda constante también tiene un costo, digamos, ¿no? Claro, y la pregunta sin respuesta es, en el caso de Ibrahim, ¿quién iba a ser el vocalista? Y en ese círculo de quién iba a ser el vocalista, pasaron conversaciones con Joe Cocker, con Phil Collins, con Mike Rutherford, ¿no? No te puedo creer, yo no tenía eso claro. Yo lo de Patti Smith había alguna vez escuchado, pero de Mike Rutherford, de Genesis, y Phil Collins de Genesis, no tenía idea, ¿no? Pero el destino ya había comenzado a mover sus piezas como siempre, ¿no? Y no en un estudio, fíjate, no en una oficina de producción de discos, sino gracias a una conversación completamente inesperada. Y es que hay historias que parecen citas por un guionista de cine, ¿no? Porque uno imagina reuniones entre representantes, contratos millonarios, audiciones, pero la llegada del nuevo cantante Van Halen ocurrió de una manera súper simple, mucho más humana, y todo comenzó. Claro, es con un mecánico tal cual, que conocía a las personas indicadas. A veces te preguntas, uno tiene que estar en el momento indicado, a la hora indicada. Y es la paradoja, en el lugar indicado, a la hora indicada. Exacto. Y es una gran paradoja, efectivamente. Sí, porque al final del día lo que parecía el final,
lo que yo con la mafia decimos, this is the end. Así es. Que uno siente a veces eso, Terminó ¿no? convirtiéndose en el inicio de una segunda vida y detrás de ese nuevo comienzo hubo un personaje casi desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? Que es un mecánico italiano llamado Claudio Sampoli, ¿no? Que sin proponérselo conectó a Eddie Van Halen con Sammy Hagar, ¿no? Y cambió para siempre esa historia. Claro, claro. Y esta es efectivamente, como tú dices, la segunda oportunidad, ¿no? Porque hay personas que llegan a nuestra vida por casualidad y terminan cambiándola para siempre. La historia de Sammy Hagar, llegando a Bajali, que no comience en una discográfica ni una reunión de ejecutivos, sino con el mecánico. Efectivamente, los dos tenían un gusto por los automóviles exóticos. Si no me equivoco, era un Lamborghini que tenía Eddie, ya con toda la fama y el dinero que había logrado. Y va donde su mecánico, ¿cómo se llamaba? Claudio Sampoli. Y le comenta que estaban buscando cantante, ¿no? Y también era el mecánico de confianza de Sammy. Y le dice, oye, ¿por qué no le das una llamada? Pues después de la salida de David Lee Roth, el teléfono de Eddie no dejaba de sonar porque querían sugerirle cantantes, lo que te decía, ¿no? Querían mantener estas conversaciones, pero ninguna de esas opciones terminaba de convencerlo, así que... Es que no buscaba, Eddie no buscaba un reemplazo, ¿no? Exacto. Como tú dices, ¿no? Buscaba un compañero, alguien con quien pudiera volver a disfrutar de hacer música. Y un día Claudio, mecánico, le hace la sugerencia y le dice, oye, ¿por qué no llamas a Sammy? No hubo una gran estrategia, no hubo un gran convencimiento. Toma el número de Sammy. Telefonazo, Una llamada. Y curiosamente esa llamada cambió la historia. Sammy Hagar tampoco era un desconocido. Venía de una carrera importante como solista, había pasado por Monrose y ya tenía algunos éxitos, ¿no? Por supuesto, y claro, no necesitaba entrar a Van Halen para hacerse famoso. Ya tenía Lamborghini para empezar, ¿no? Y precisamente por eso no llegó con la necesidad de competir con Lady Lee Roth. Llegó con una actitud de construir algo nuevo. Hay una entrevista que le hacen a Sammy Hagar que estaba viendo estos días. Y él dice, yo odiaba a David Lee Roth. Porque yo era mucho más profesional en mi actitud hacia la cantada, ¿no? Yo no hacía saltos, no hacía piruetas, sino lo que me enfocaba es lograr que mi voz funcione para el grupo en donde yo estaba. Y creo que eso es rompes la dinámica porque dejas de preguntarte quién va a reemplazar a esta persona, ¿no? Y empiezas a preguntarte, ahora, ¿quién puede ayudarnos a escribir el siguiente capítulo? ¿Cómo construyes el futuro? ¿No? Y esa etapa tiene su propia identidad. Y esa identidad fue Eddie y Sammy. Claro, y la química aparece de inmediato, ¿no? Los dos compartían algo muy importante. Amaban componer. Podían pasar horas y horas. A ver, Sammy también tocaba la guitarra. Entonces podían pasar horas hablando de acordes, de melodías, de estudios de grabación. No trataban de revivir el pasado para crear el siguiente paso, sino lo que estaban tratando era cómo imaginar el futuro, ¿no? Exacto, y eso hizo una gran diferencia, ¿no? Porque en 1986 lo que sucedió es que creó y apareció el 5160, el 5150, que es el primer álbum con Sammy Hagar. Y el nombre no es en absoluto casual, porque era también el nombre del estudio el estudio personal, digamos, de Eddie, donde se grabó y el lugar donde se sentía libre. Pero ¿sabes por qué se llamaba 5150? ¿No? Porque es el código que la policía de Los Ángeles utilizaba para decir, hay un 5150, que hay un lío o una manifestación o hay problemas. Entonces, ese era el nombre del estudio de él, que era el 5150, ¿no? O sea, ahí hay otra anécdota interesante de esa grabación de 5150, y es que el técnico, los run-runs de Don Landy, estaba tan obsesionado con las grabaciones que llegó a encerrarse en el estudio y amenazar que si no se tomaban algunas de esas grabaciones, él iba a quemar el estudio. Imagínate. Claro, pero tenían el estudio, que era el lugar en donde se sentían libres, ¿no? Ellos podían experimentar. Nadie le decía lo que debía hacer. Eran casi una extensión de la propia casa y también de su propia cabeza. Muchos pensaban que el público rechazaría el cambio, ¿no? Cuando llegó Hagar. Pero ocurrió exactamente lo contrario. 5150 llega a ser el número 1 en Estados Unidos, y aquí le vamos a dar al Juli trabajo a que nos ponga Why Can't This Be Love, que es una canción de mis favoritas. Y no sé si la gente llega a diferenciar la voz de David Lee Roth con Sammy Hagar, pero el estilo que es Van Halen, todo el mundo se mantiene. Exactamente.
Échale, Juli. Vamos, Juli. And this be love. Bestia, ¿no? Entonces, fíjate, en este álbum que es el 51-50, canciones fantásticas. Why Can This Be Love? Dreams. Que es otra cosa bellísima. Y Love Walks In. Demostraron que Van Halen no solo seguía vivo. Nueva identidad. Había encontrado una nueva identidad. Totalmente, ¿no? Más melódica, más maduro y hasta más emocional, diría yo, ¿no? 100% emocional. Y es que hay una lección aquí súper bonita, ¿no? Es que creemos que cerramos una etapa y estamos perdiendo, pero no, en realidad muchas veces es un nuevo comienzo donde ese nuevo comienzo es la única forma de redescubrir a dónde más puedes llegar. Y eso fue la relación entre Eddie y Sammy, ¿no? Es cómo construir en el mutuo respeto lo que significaba darse y complementarse para que no discutieran, y por supuesto eso lo hacían en una lógica de creación. Claro, pero discutían, pero por música. Por música. Por canciones, por arreglos, no por protagonismo. O sea, no había este protagonismo entre como lo que existía con David y Roth, sino lo que querían ellos era llegar a volverse a sentir como una banda que disfrutaba crear, ¿no? Hay una escena, no sé si te acuerdas, que Sammy recuerda con cariño cuando estaban, no me acuerdo, pasaban horas encerrados con la guitarra experimentando, y de repente salía del estudio con una sonrisa, pero así como un niño, diciendo, oye, escucha esto. No importaba si eran las 2 de la mañana, no importaba, estaban cansados. Cuando Eddie encontraba una idea que lo emocionaba, necesitaba compartirla. Tal cual, exactamente. Pero ninguna historia al final del día permanece inmóvil para siempre, y con los años todo este proceso empezó a generar también nuevos desacuerdos, nuevas diferencias, nuevas tensiones, y otra vez la banda tenía que enfrentarse a una pregunta difícil, que Exacto, ¿qué ocurre cuando el éxito ya no alcanza para mantener unidas a las personas? Y es algo que al final del día conmueve profundamente esta etapa, ¿no? Porque mientras el mundo discutía cuál era la mejor formación, digamos, de Van Halen, Eddie parecía estar buscando otra cosa y no quería demostrar que podía vender más discos. Lo que quería era seguir disfrutando de la música, y quizás esa fue la última gran libertad que encontró, ¿no? Antes de que la vida comenzara a ponerse un poco más complicada, ¿no? Con Claro, pruebas fíjate que le puso esta etapa los críticos y el público lo llamaban Van Hagar, porque era el apellido de Sammy, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, porque lo que querían era diferenciar el Van Halen de David Lee Roth del Van Hagar con Sammy Hagar, ¿no? Una maravilla. Sí, pero bueno, digamos, con el paso de los años, las giras se hacían más largas y el cuerpo empezaba a pasar factura. Y el hombre que había dedicado toda su vida a perseguir el sonido perfecto, descubrió que existía algo mucho más importante que llenar estadios: la familia. Y sobre todo un hijo llamado Wolfgang, que es el producto de su matrimonio. Y claro, esto te cambia totalmente, ¿no? Total. Empiezas a preguntarte lo que todos deberíamos hacer alguna vez. ¿Cuál es el mejor logro de nuestra vida? Y no necesariamente es ya la música, sino tu familia, tus guaguas, el trabajo muchas veces, o el dinero, o el reconocimiento, o las personas con las que decidimos compartir, ¿no? Porque llega ese momento. Claro, a todos por supuesto. Los aplausos también se terminan, el éxito te termina, las luces se apagan, el escenario queda vacío. Entonces, solo quedan esas personas que estuvieron contigo cuando nadie miraba. Después de décadas, digamos, recorriendo el mundo, Eddie comenzó a mirar la vida de otra forma. Es que ya no era únicamente el guitarrista de Van Halen, era un taita, era un padre, y ese papel empezó a ocupar un lugar que ningún escenario podía reemplazar. Su hijo Wolfgang había crecido rodeado de guitarras, amplificadores, estudios de grabación, pruebas de sonido y lo que es el mundo de la música. El mundo de la música, pero Eddie no quería imponerle un destino. Nunca le dijo, tienes que ser músico, tienes que tocar guitarra. Simplemente dejó que descubriera la música por sí mismo, ¿no? Y quizás fue una de las mejores decisiones de su vida, ¿no? Hay una escena en donde que Wolfgang contaría después que para él Eddie no era una leyenda del rock. Sí, claro, pues era simplemente su taita, pues, el hombre que hacía las bromas, que cocinaba, que disfrutaba quedarse en la casa, que podía pasar una tarde hablando de lo que sea, menos de fama, ¿no? Es curioso, pues, mientras millones de personas soñaban con conocer al guitarrista más famoso del planeta. Wolfgang veía el que le daba un abrazo antes de dormir.
Entonces, en realidad, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué legado deja realmente un padre? Las cosas que dice un padre o las cosas que hacen todos los días sin darse cuenta, porque muchas veces los hijos no recuerdan los grandes discursos, ¿no? Sino recuerdan en realidad el ejemplo, ¿no? Y aquí avanzamos, fíjate, hasta el año 2006, en donde Wolfgang, cuando Michael Anthony, que es el bajista de toda la vida, una oriundo de Chicago, deja la banda en el 2006 sin invitación, sino más bien a puro mérito. Wolfgang se convierte en oficialmente el bajista de Van Halen. Así que en esa banda, en el 2006, habían 3 Van Halens. Brutal, ¿no? Wolfgang, Eddie y Alex. Y evidentemente esto genera polémica, pues. Muchos de los fanáticos extrañaban a Michael Anthony, habían comparaciones, las críticas tampoco tardaron en llegar, y finalmente estaban viviendo algo mucho más profundo, ¿no? Que era compartir el escenario con su hijo. Hay unas fotos muy chéveres de Wolfgang con Eddie en el escenario, que es una maravilla, ¿no? Y este era el sueño que ningún premio, ni éxito, ni sonido de guitarra podía superar. Cada concierto tenía un significado distinto. Ya no era solamente una gira, era tiempo compartido, era construir recuerdos, era mirar hacia un costado del escenario y ver a tu hijo tocando contigo. ¿Te imaginas eso? Tal cual la foto que tenemos ahí atrás con esa sonrisa de 1500 watts, ¿no? Y muchas hay esas fotografías que nos dicen todo. No tienes que interpretarlas, sino solo verlas, después ver esa sonrisa. Y no era la sonrisa de un músico, era la sonrisa de un papá. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Eso no se puede fingir. Esas sonrisas no son fingidas ni maquinadas, ¿no? Al contrario. ¿Cuántas veces este tipo de temas del éxito nos hace olvidar lo que son las cosas realmente importantes, ¿no? Y que al final la entendemos como el mayor logro no está en el éxito, sino en con quién pasas ese tiempo, con quién lo logras hacer, con quién estás acompañado en el camino, ¿no es cierto? Y pues es una vivida, es una época, ¿no? Una época, exacto, no es una vida, es una época vivida con enorme discreción. En el caso de la vida de Eddie, nunca quiso eh, que su enfermedad, porque ya comenzaba a deteriorarse, ¿no es cierto? La definiera, ¿no? Y hasta donde su cuerpo y la vida le permitiera, ¿no? Siguió. Cuando ya empezó a retirarse, siguió extrañando el estudio, diseñando guitarras, componiendo, siguió preguntándose cómo podía mejorar a pesar de su condición. Pues claro, pero digamos, esta curiosidad nunca desapareció, ¿no? Y llega un momento en esta historia en donde el 6 de octubre de 2020 Eddie fallece a los 65 años, imagínate, ¿no? Esta noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos, ¿no? Y muere gordo, ¿por qué? Él tenía una enfermedad, al final termina con un cáncer, pero tenía una enfermedad degenerativa también que no le ayudaba y no le permitía vivir bien. Y ya efectivamente... Algo como lo que le sucede a Phil Collins, me imagino. Claro, pero Phil Collins es mucho más viejo. Yeah. Digamos, Alex, Eddie a los 65 años, es decir, muy, muy joven, ¿no? Y efectivamente, claro, músicos de todos los géneros comenzaron a despedirse de él, pero resulta curioso leer los mensajes, ¿no? La mayoría no hablaba del guitarrista, hablaban del amigo, del hombre, de un tipo generoso, de un tipo humilde, de un tipo que tiene una capacidad para entusiasmarse como un niño cuando descubría una idea, una nota. Y quizás esto en realidad diga mucho más sobre una persona que cualquier premio, ¿no? Y eso, digamos, creo que hay una imagen que resume toda esta historia, ¿no? Un padre, un hijo, una guitarra. No hace falta un estadio, no hace falta un solo inolvidable, porque al final las canciones terminan, los conciertos terminan, las giras terminan. Totalmente, pero el amor, digamos, que sembramos en quienes más queremos, sigue sonando mucho más de que el último acorde, de cuando el último, digamos, acorde se apaga, ¿no? Y quizás yo creo que, Gordo, por eso la historia de Eddie Van Halen nunca terminó el día que murió, ¿no? Es un legado el que nos dejó y no es la guitarra, no es del guitarrista, él es del tipo, el ser humano que pasó toda su vida buscando cómo mejorar el sonido, ¿no? Perfecto, yo creo que aquí es oportuno. ¿Qué te parece si, Juli, nos pones un poquito de Dreams? Y aquí les tengo después otra sorpresa que es bien chévere. Dale con Dreams.
Una maravilla, ¿no? Entonces aquí, fíjate, aquí hay un par de historias. Ahora que ya nos adelantamos, uno de los grandes desacuerdos que tuvieron con David Lee Roth fue que cuando hicieron un álbum que se llamaba Diver Down en el 82, lo que quería David Lee Roth era hacer puros covers. Y en cambio, imagínate a un tipo con la creatividad de Eddie Van Halen. Decir, vamos a hacer covers. Oye, ¿para qué quieres hacer covers si yo te puedo crear lo que tú quieras, ¿no? Y hay una canción en este álbum, pero que a mí me encanta, y que habrá mucha gente, fíjate, que no tengan idea de que era un cover, porque muchas veces el cover suena mucho mejor que el original, ¿no? Y es una canción de Roy Orbison que es Oh Pretty Woman. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Por qué no le pones un poquito de Pretty Woman de Roy Orbison interpretada por Van Halen? Y estos eran parte de los desacuerdos que tuvieron ellos, ¿no? ¿Te acuerdas Pretty Woman con esa voz espectacular de Roy Orbison? Entonces es un clásico. Un clasicazo, pero ahora a lo Van Halen, digamos así. Ok. Walking down the street, pretty woman. Pero este es el disco, el Diver Down del 82, ¿no? Entonces, ya tú dices, oye, ¿a dónde estás llegando, no? Y claro, entonces, ¿cuál es el tema? Es que muchas veces hay personas, ¿a cuántas personas podemos admirar por lo que lograron? Y a cuántas por la forma como vivieron. Es decir, es una dicotomía interesante, ¿no? Porque quizás el verdadero éxito no sea ser el mejor, sino ayudar a que otros también quieran crecer. Con el paso de los años, los homenajes comenzaron a multiplicarse luego de la muerte de Eddie. Grandes guitarristas reconocieron públicamente que después de escuchar a Eddie, entendieron que el instrumento tenía posibilidades infinitas. O sea, es una cosa muy grande, ¿no? Y aparecieron también en ese proceso testimonios mucho más íntimos, ¿no? Historias de músicos que les llamaba a pedir consejos y él generosamente compartía eso. Historias de jóvenes que recibían una guitarra firmada sin esperarlo, o de técnicos que notaban que Eddie podía quedarse horas hablando con ellos sobre circuitos eléctricos. Imagínate. Era horizontal, no había jerarquías con eso, era una cosa maravillosa porque no importaba quién eras, ni cómo eras, ni que él era una estrella mundial, siempre la conversación era plana y horizontal. Claro, si amabas la música, él encontraba tiempo para conversar contigo. Son relatos de la gente que después, casi que post-mortem, ¿no es cierto? Sí. Comienzan a compartir, ¿no? Y eso dice mucho más de una persona que cualquier lista de los mejores guitarristas de la historia. Y hay una frase que resume, no buscaba tocar más rápido, no buscaba tocar más fuerte, buscaba emocionar. Y eso es increíble con Eddie, ¿no? Porque tú puedes escuchar un riff de él o la velocidad con la que movía los dedos o una melodía, siempre había una canción y siempre había ese espíritu brutal de las nuevas notas que contagiaba que quería transmitir. Pero ¿no? bueno, entonces hablando del virtuoso, del inventor, pero muchas veces, muy pocas veces hablamos de la historia, ¿no? Del inmigrante, y quizás la parte más hermosa de esta historia, ¿no? Un niño que llegó a Estados Unidos sin saber hablar inglés, que empezó prácticamente de cero y terminó cambiando para siempre una de las expresiones culturales más importantes del siglo XX, ¿no? Y eso es también rock al final del día, ¿no? Darles la oportunidad a quienes llegan con un sueño y una enorme voluntad de trabajar, ¿no? Claro, fantástico. La historia hasta hoy día de los migrantes. Yo creo que ahora le vamos a pedir al Juli, digamos, digamos, tratando de hacer una reflexión final, ¿no? Todos tenemos una guitarra invisible, no importa si somos músicos, profesores, ingenieros, médicos, padres, madres, pero todos tenemos que hacer algo con el corazón, ¿no? Pero en fin, yo creo que aquí le voy a pedir al Juli que ponga una canción del disco Balance del año 95, que es Can't Stop Loving You. Que es... de voz de Haggard, ¿no? Bueno, estos son ahora, como siempre, tratamos de con datos que nadie nos preguntó. Fíjate, la famosa guitarra, la Frank Strat, no fue construida para convertirse en un icono. Eddie la armó porque no podía comprar la guitarra que imaginaba, no existía.
Compró piezas por separado, las ensambló él mismo y las pintó con cinta adhesiva y pintura en aerosol. Ay, qué brutal. Lo que comenzó como una solución económica terminó convirtiéndose en una de las guitarras más famosas de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, por otro lado tienes la canción Jump, ¿no? Por supuesto. Que es la más exitosa comercialmente de Van Halen de 1984, pero paradójicamente la misma que casi provoca una ruptura definitiva en el grupo, ¿no? Por el uso del sintetizador. Por el famoso O sea, sintetizador. por simplemente, bueno. Pero en definitiva, este ha sido un episodio muy, muy interesante. Y claro, ¿qué es lo que pasaba en el mundo? Un poco conectando a lo que pasaba en el mundo cuando lanzan 1984, el álbum de ese año, en donde está Jump y todas estas canciones Panamá que hemos escuchado. En el mundo, fíjate, Apple presentaba la Macintosh, para que tengas una idea de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Yo tuve una Macintosh. Claro, yo creo que yo tuve una Macintosh, pero mucho más grande. Yo siempre fui del otro lado de la vereda. MTV transformaba la forma de consumir música. Los videos clips se convertían en parte esencial del éxito de una banda, ¿no? El rock en realidad vivía una transición entre la energía de los 70s y la sofisticación tecnológica de los 80. A mí me encanta aquí porque al final del día Van Halen no es que lideró, ¿no? No es que acompañó, digamos, todo este proceso, sino que lo lideró, pues. Imagínate, buscando con ese perfeccionismo, fue cosa interesante. Entonces, aquí las preguntas que le hacemos a ustedes cuando escuchen el playlist que les hemos grabado. ¿Cuál fue la primera canción de Van Halen que escuchaste? ¿Prefieres la etapa de David Lee Roth o prefieres la etapa de Haggard? ¿Y por qué? ¿Crees que la innovación siempre implica romper con lo establecido? ¿O qué artista cambió tu manera de entender la música, ¿no? Yo Todas más esas bien preguntas. a nuestros seguidores les planteo que escuchen ese delicioso playlist que nos armaste. Buenísimo. Que disfruten la música de Van Halen, que la recuerden, que la bailen y que la sientan. Que la disfruten mucho y ahora en vacaciones suban el volumen en el auto. ¿Qué te parece si pasamos a los datos del rock de este 26 de julio? Vamos cerrando porque este ha sido un capítulo largo. Extenso. ¿Y qué pasó el 26 de julio del 43? Pues nació Mick Jagger. El 26 de julio nació ese frontman, uno de los más influyentes de todos los tiempos, ¿no? Con esa energía, ese carisma, y ahora que estuvo sentado en los palcos de varios de los partidos del Mundial, y que bueno, claro, Varios sí, ganaron, uno otros perdieron. ¿no? Pero hay un dato curioso: con más de 6 décadas de carrera, los Rolling Stones, liderado por Mick Jagger, sigue llenando estadios. Ahora, no sé si tú, Juli, y tú, Juan, con toda la locura del mundial, no sé si supieron, pero Rolling Stones acaba de lanzar un disco hace 2 semanas. Exactamente. Y una de las canciones es un cover, hemos hablado de covers hoy día, de Amy Winehouse. No friegues. Así que les invito a que vayan a escuchar el nuevo disco de los Rolling Stones. Y te digo una cosa, me atrevo a decirlo, yo soy fanático de los Rolling Stones. Me gusta más la canción de Amy Winehouse, cantada por Jagger, y muy al estilo estoniano, así que es una maravilla, ¿no? Hay que escuchar. Y claro, fíjate, en esta fecha, 26 de julio, también nace Roger Taylor. El mismo día, 6 años después de Mick Jagger, nace Roger Taylor, el eterno baterista de Queen. ¿Se acuerdas del rubio, Claro. después canoso? Claro, conocido por su batería explosiva y también escritor de varios de los clásicos de la banda, ¿no? Como I'm in love with my My car. Car, claro. Radio Gaga. Fantástica, ¿no? A Kind of Magic, eso es. It's a kind of magic. Tal cual. Claro, además su voz aguda fue fundamental en muchas armonías que la gente suele atribuirle a Mercury, ¿no? Pero eran Roger Taylor en Tal realidad. cual. Bueno, y hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy hablamos de una guitarra, pero en realidad hablamos de una familia que cruzó el charco, de 2 hermanos que soñaban hacer música, de un taita que enseñó disciplina, un hijo que heredó mucho más que un apellido, heredó una capacidad increíble de poder crear, y de un hombre que nunca dejó de hacerse preguntas para mejorar. Porque al final las personas que cambian el mundo no son las que encuentran todas las respuestas, son las que nunca dejan de buscar. Así que amigos, yo soy Boris Yo soy Juani. y esto fue Nunca Fuimos Normales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes, Háganos háganos like y compartan todos los reels que hacemos con mucho gusto para ustedes. Hasta Gracias. la próxima. Chao, chao. Chao amigos.